Muy buen día, jóvenes. Vamos a empezar esta sesión trabajando con el método de tablas de verdad para la programación de PLCs. Vamos a empezar con el desarrollo de este ejercicio. Estamos con el simulador del silo. Aquí nos menciona, o pues sí, hacer primero la tabla de verdad y después pasarla aquí al código, al ladder. Entonces, para hacer eso, primero necesitamos identificar los elementos que vamos a tener como entrada. Tenemos varios elementos, lo vamos a trabajar de la forma más sencilla, que va a ser con el inicio, con el paro, con el motor, los sensores y la válvula. Sí, estas opciones y ¿cómo se llaman? Los indicadores los trabajaremos después. Entonces, primero, ¿qué es lo que hace este programa? Bueno, al presionar el Start, o más bien, ¿qué es lo que debe de hacer? Al presionar el botón de Start, el motor debe de arrancar para hacer que la banda se mueva. Este contenedor se debe de mover hasta llegar a esta posición para que después se llene cuando se abra la válvula solenoide. ¿Sí? Aquí hay un sensor de nivel, va a estar detectando el nivel del contenedor y una vez que se llene, el motor se debe de volver a encender para que salga el producto. Entonces, hay que identificar primero los elementos que vamos a tener como entrada. Como entrada vamos a tener el botón de inicio, el botón de paro y los dos sensores. Si se fijan, aquí viene identificado, bueno, si nos posicionamos en la palabra Start, ahí viene I100. En el Stop, I101. Acá tenemos el I03 y el I04. Sí, ahí nos indica que son inputs, son entradas. Y como salidas vamos a tener el motor. Ahí tenemos Output 200 y la solenoide Output 201. Entonces primero habrá que ir agregando los elementos de entrada y vamos a hacerlo. Aquí podemos ir haciendo la tabla en un documento de Excel, en una hoja de cálculo. Y vamos a agregar aquí los elementos de entrada, que es el botón de Start. Tenemos el botón de Stop. Y también se recomienda que estos elementos los agreguemos según el orden en el que creamos que los vamos a utilizar. Pero por ejemplo se puede manejar siempre el Start y el Stop siempre como elementos principales. Ya después ir agregando los elementos según cómo se vayan a utilizar. ¿Cuál sensor deberíamos de agregar primero siguiendo esta línea? Pues sería primero el sensor de proximidad, ya que es el que va a detectar que llega el contenedor a su posición y cuando se esté llenando, después va a entrar en acción el sensor de nivel. Entonces vamos a poner aquí el sensor de proximidad. Vamos a ponerlo como sen proximidad y después el sensor de nivel. Y esos hasta el momento son los únicos elementos que tenemos de entrada. Sensor de proximidad, de nivel, Start y Stop. Y ahora vamos a separar, voy a agregar aquí o a modificar esta columna para hacer la distinción de los elementos de entrada y los elementos de salida. Igual los elementos de salida habíamos mencionado son el motor y la válvula solenoide y habría que acomodarlos según el orden en el que van a funcionar, que en este caso el primero es el motor para que haga mover la banda y después la válvula solenoide para que empiece a llenar el contenedor. Así que primero se va a habilitar el motor y después la válvula solenoide. Aquí igual para llevar cierta estética voy a acomodar todo esto para que se vea de forma centrada. Ahí está. Aquí voy a agregar o a modificar también esta celda para que vayan a coincidir las líneas de código con las del programa.
recordando que en el código se empieza desde la línea 0. Ahora sí, ¿cómo se maneja el método de tablas de verdad? Primero, generar el inicio, que es cuando se presione el botón de Start. Al presionar este botón, se menciona que no se debe de habilitar ninguna salida, al contrario, hay que mantenerlas apagadas. Y se ignora todos los demás elementos que se tengan de entrada. ¿Por qué? Porque la primera línea, que va a ser el botón de Start, apaga todo lo que se tenga y va a habilitar una memoria. Al habilitar esa memoria, siempre que se agregue una memoria que va a ser una memoria por cada línea de programa que se genere, se va a agregar en la parte de las entradas, ¿sí?, como si estuviera apagada. ¿Para qué? Para que permita el flujo de la corriente y nos permita habilitar esa memoria. Ahora, con esa memoria, nosotros ya sabemos que se presionó el botón de Start. Para eso nos va a permitir esa primera línea, para que se quede registrado que se presionó el botón de Start. Y si es un programa que va a funcionar de forma cíclica, ya no tengamos que ir a presionar el botón de Start. Es decir, se va a presionar el botón de inicio, va a encender el motor, llega el contenedor aquí, se llena, sale, vuelve a ingresar un contenedor, se llena, sale, vuelve a ingresar un contenedor, y así de forma continua, sin tener que estar presionando en cada momento el botón de Start. Para eso nos va a funcionar esa memoria, ¿sí?, para dejar registro que ya se presionó el botón de Start, y una vez que termine el proceso, continúe sin tener que presionar nuevamente el botón. Ahora, la segunda línea es el arranque, que ya sería el habilitar el motor. En esta situación, el botón de Start ya se va a ignorar, el botón de Stop también se va a ignorar, y el estado de los sensores, aquí ustedes deben de verificar cómo funcionan. En algunos simuladores, aquí les va a hacer mención, aquí no aparece, a ver acá, no, ahí nos menciona que es un sensor que está conectado normalmente abierto, y aquí también. Entonces deben de tomar en cuenta eso a la hora de saber el estado de esos sensores. Entonces, para el arranque del motor también los vamos a ignorar. La memoria 1 ya está encendida, entonces debe de estar en 1. Y esa memoria nos va a habilitar el motor. La válvula solenoide sigue apagada, la memoria 1 ya la podemos ignorar, y como se generó una nueva línea de código, habrá que habilitar una nueva memoria. Si habilitamos una nueva memoria, hay que agregarla en esa misma línea con un 0. Muy bien, se tiene el inicio con el botón de Start. ¿Qué hace? Nos habilita la memoria. Con la memoria 1 ya sabemos que se arrancó el proceso. Entonces, si ya arrancó el proceso con la memoria 1, se va a habilitar el motor. La válvula solenoide sigue apagada. Y se enciende, como es una nueva línea de código, mandamos habilitar una nueva memoria. Y cada vez que se habilite una nueva memoria, se agrega como entrada en ceros. Cabe recalcar también esta situación. Las salidas sí pueden funcionar como entradas. Las entradas no se pueden agregar como salidas. Ahora, una vez que arrancó el motor, ¿qué es lo que va a pasar? El contenedor, como mencionábamos, va a llegar a la posición del sensor y debe de empezar a llenar. Entonces, ¿qué es lo que sigue? El llenado. El botón de Start lo ignoramos, el botón de Stop también. Ahora, si el motor ya arrancó, significa que el contenedor ya se está moviendo, y dijimos que lo que sigue es que se empiece a llenar. Entonces, ¿cómo va a ser el estado de ese sensor? Debe de estar en 1. ¿Por qué? Porque el contenedor ya arrancó, ¿sí? Porque, bueno, se habilita el motor, el contenedor se empieza a mover,
y cuando llegue aquí a la posición del sensor de proximidad se va a habilitar, entonces nos va a mandar un 1. ¿Cómo va a estar el sensor de nivel? Aquí va a estar en 0. ¿Por qué? Porque todavía ni siquiera empieza a llenar. Y la memoria 1 está en 1, la memoria 2 está en 1. ¿Y cómo van a ser las salidas? Estamos mencionando que va a ser el llenado. Entonces, si llega al sensor de proximidad, significa que el motor se va a apagar para que se pueda llenar. Y si se va a llenar, hay que habilitar la válvula solenoide. Estamos en una nueva línea de código, ignoramos las memorias existentes y habilitamos una nueva memoria. Si agregamos una nueva memoria aquí, habrá que agregarla en las entradas como un contacto cerrado, que sería el 0. Ahí ya se está empezando a llenar. ¿Qué es lo que sigue? Que ya una vez que se llene, se vuelva a habilitar el motor. ¿Sí? Nuevamente habilitar motor. El botón de inicio lo ignoramos, el de stop también. Si ya se llenó y se trata de habilitar el motor nuevamente, ¿cómo está el estado del sensor? Si apenas se va a habilitar el motor, todavía está en 1. Porque todavía no arranca el motor, apenas lo vamos a habilitar, por lo tanto el contenedor todavía está en esa posición. El sensor de nivel, como ya se llenó, ya nos va a mandar un 1. La memoria 1, la 2 y la 3 están habilitadas. Y como ya se llenó el contenedor, o estamos considerando que ya se llenó y se va a habilitar el motor, le vamos a mandar aquí un 1. Como ya se llenó, la válvula se debe de apagar. Ignoramos las memorias existentes y habilitamos una nueva memoria, que sería la memoria 4. Si habilitamos aquí una nueva memoria, habrá que agregarla en las entradas como 0. ¿Qué sigue después de habilitar la banda? Al habilitar nuevamente el motor, ¿sí? Ya fue el arranque, ya se llenó, ya se habilitó el motor de nuevo para que salga el contenedor. El proceso ahora va a reiniciar. Entonces viene aquí el reinicio. Igual se ignora el botón de Start. ¿Por qué? Porque dijimos que se debe de reiniciar el proceso automáticamente. ¿Sí? Debe de continuar sin que nosotros tengamos que presionar el botón de Start. Entonces también se va a ignorar el botón de Stop. ¿Cómo va a ser el estado de los sensores? Si el motor ya se habilitó y ya salió el contenedor, el sensor de proximidad va a estar en 0, el sensor de nivel va a estar en 0, las memorias están habilitadas de 1 a la 4, el motor debe de seguir encendido, la válvula solenoide debe estar apagada, y para reiniciar el sistema hay que ver cómo estaba nuestro circuito o nuestro programa en ese momento. ¿Sí? Porque debe de regresar a esta parte. ¿Por qué? Porque aquí ya se sabe en esta línea, por medio de la memoria 1, que ya está habilitado el botón del Start. Entonces, en el reinicio, las memorias deben de estar como estaban en esta línea. ¿Sí? Que es la que nos va a habilitar nuevamente el inicio del proceso. ¿Cómo estaban las memorias en esta línea? La memoria 1 estaba encendida, la memoria 2 se iba a habilitar apenas y las demás todavía no las agregábamos. Entonces en el reinicio solo se mantiene activada la memoria 1 y todas las demás se mantienen apagadas. ¿Qué nos faltaría? Considerar el paro. Esto sería para la línea 5. Botón de inicio se ignora, el botón de stop lo vamos a presionar, ahora sí lo tomamos en cuenta, y el botón de paro, como es un paro de emergencia, va a ignorar el estado de todos los elementos y va a mandar a apagar todas las salidas. ¿Sí? Ahora sí apaga todas las salidas y todas las memorias. Ahora, para pasarlo al programa, al pasar esta tabla al programa, hay que considerar que si se tiene un 0,
es igual a un contacto normalmente cerrado. Si se tiene un 1, hay que considerar que se va a agregar un contacto normalmente abierto. Vamos a hacer aquí que se vea igual. Ahí está. Y hay que considerar que las entradas se van a conectar en serie. ¿Cómo vamos a pasar la parte de las salidas al programa? Si se tiene un 0, es igual a un onLatch, o en Siemens sería un reset. Si se tienen un 1, va a ser igual al latch, lo que sería igual a un set en la programación de Siemens. Y la conexión, si en las entradas era en serie, en las salidas se va a conectar, salidas, conectar en paralelo. Muy bien, vamos a pasar esta tabla de verdad al software de Logix Pro. Muy bien, ya estamos aquí en el programa. Vamos a agregar una línea. Recuerden, aquí están los elementos, los contactos, las salidas, las bobinas, timer, contadores, que eso los vamos a ver después. Ahorita vamos a trabajar con puros contactos y bobina de salida. Ahí tenemos la salida latch y la salida unlatch. Tenemos contacto abierto, el que va a examinar si nuestro elemento físico se cierra, y el contacto cerrado, que va a examinar si el elemento que tenemos conectado físicamente se va a abrir. Entonces, tenemos la línea del inicio, que tenemos nada más el start y la memoria 1. Tenemos un 1 y un 0. Si es un 1, agregamos un contacto normalmente abierto. El 0, agregamos un contacto normalmente cerrado. Entonces aquí agregamos un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado, y vamos a identificarlos. El primer elemento es para el del start. Al posicionarnos aquí en la palabra start, ahí nos aparece qué contacto es. Damos un clic sostenido y lo arrastramos hasta el signo de interrogación, y ahí se ajusta con el contacto del botón de Start. Si damos clic derecho en editar símbolo, ahí le podemos generar un identificador. Este es el botón de inicio. Aquí va a ser para una memoria. ¿Cómo localizamos las memorias aquí en el Logix Pro? Cerramos el simulador, nos va a mostrar esta ventana, y las memorias aquí en Logix Pro se conocen como binary. Le damos un clic, nos muestra esta tabla y ahí nos indica todas las memorias que tiene. Por ejemplo, en el, digamos que compartimento o bloque 3 se tienen 16 memorias que van de la 0 a la 15. Y como voy a habilitar la memoria 1, voy a agregar aquí la memoria 1 del bloque B3. Entonces ahí donde coincidan tanto la línea como la columna, este cerito o una O, vamos a arrastrarla al signo de interrogación, y nos muestra del bloque 3 del binary. Estoy utilizando la memoria 1. Si cerramos esta ventanita, nos va a regresar al simulador. Aquí, para generarle un símbolo, igual clic derecho, editar símbolo, y esta va a ser la memoria 1. Muy bien, ahora las salidas. Vamos a tener 1, 2 y 3. Una para el motor, para la válvula solenoide y para la memoria 1. Tenemos 0, 0 y 1. Para los ceros hay que agregar el onLatch, y para el 1 hay que agregar el latch. Entonces tenemos 0, 0 y 1. Va a ser onLatch. Y luego con este elemento, el run branch, vamos a generar las conexiones en paralelo. Vamos a agregar otro porque tenemos 3 salidas. Y habíamos dicho que era onLatch, onLatch y el latch. Si tenemos 0, 0 y 1.
0, 0 y 1. El primer elemento o la primera bobina es para el motor, la segunda bobina es para la válvula solenoide y el tercero es para habilitar esta memoria 1. Vamos a identificarlos. Este es para el motor y este elemento es de la válvula. Déjenle. ¿Dónde está? Ahora sí. Muy bien, ya pasamos la primera línea de la tabla de verdad a ladder. Vamos por la siguiente. Tenemos de elementos, tenemos nada más la memoria 1 en 1 y la memoria 2 en 0. Va a ser un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Y tenemos igual 3 salidas. Aquí podríamos seleccionar esta línea y copiarla y posicionarnos en la 1 y darle Paste Run Above. Y ya podríamos modificar aquí. Tenemos, si se fijan, también un abierto y un cerrado, solo que el abierto es para la memoria 1 y el cerrado, ya para no tener que buscar acá en la tablita, podemos modificar este elemento y le cambiamos su identificador, que va a ser para la memoria 2. Las salidas son las mismas, solo que van a cambiar de estado por 1, 0 y 1. Aquí teníamos 0, ahora va a ser 1, le damos clic derecho y aquí lo podemos cambiar por el otro tipo de bobina de salida, que sería en este caso el latch. ¿Sí? Si es un 1, agregamos un latch o un set. En este caso es latch. Tenemos 1, 0, 1 y ya está la línea 1. Vamos al llenado. Aquí podemos igual copiar la línea, y pegarlo. Ahí está. Ahora, ¿qué elementos vamos a tener? Si se fijan aquí, tenemos los dos sensores, como abierto y cerrado. Vamos a agregarlo. Contacto normalmente abierto, lo agregamos aquí. Si se fijan, ahí nos aparecen los recuadros donde podemos agregar los elementos. En este caso voy a agregar primero el contacto abierto y después el cerrado. Y los identificamos. El primero menciona aquí que es para el sensor de proximidad. Aquí en el identificador lo arrastramos al signo de interrogación. Y el segundo es para el sensor de nivel. Hacemos lo mismo y les editamos el símbolo para identificarlos. Este es el sensor de proximidad y este es el sensor de nivel. ¿Qué más nos faltan? Tenemos la memoria 1 en 1, la memoria 2 en 1, entonces este contacto lo tenemos que cambiar de normalmente cerrado a normalmente abierto. Y va a faltar un contacto cerrado para la memoria 3. Lo arrastramos, lo colocamos, le asignamos el nombre desde aquí mismo, nada más lo editamos al final y cambiamos el identificador. Ahora, ¿cómo van a estar las salidas? Motor en 0, válvula en 1, motor debe estar en 0, la válvula debe estar en 1 y se habilita la memoria 3. Aquí nos brincamos, aquí se habilita la memoria 2. Tengan cuidado que no les pase lo que a mí. Hay que corregir, si copian las líneas hay que corregir todos los elementos que haya que corregir. Sí, aquí se habilita la memoria 1, se habilita la memoria 2 y aquí se habilita la memoria 3. Sí, tenemos 0, 1 y 1. 0, 1 y 1. Vamos a pasar a la siguiente línea. Igual vamos a copiar y a pegar. Estamos en la línea 3. ¿Cómo va a estar el estado de estos elementos? Si se fijan, tenemos puros unos para los dos sensores, para la memoria 1, 2 y 3 y solo para la memoria 4 un 0. Entonces hay que cambiar estos elementos a contactos normalmente abiertos y agregar uno cerrado para la memoria 4. Aquí mismo la editamos el identificador
y cómo van a estar las salidas. Las salidas va a estar 1, 0 y se habilita la memoria 4. Va a estar 1, 0 y se habilita la memoria 4. Ahí está. Vamos por la siguiente línea, que es la del reinicio. Entonces aquí puedo copiar nuevamente y pegamos. ¿Cómo va a estar el estado de los elementos? Los sensores están en ceros. Hay que modificar los dos. Contactos normalmente cerrados. Y todas las memorias están en 1. Ahí habrá que modificar solo la memoria 4. Ahí está en contacto normalmente abierto. ¿Y cómo van a estar las salidas? En este caso el motor sigue encendido, la válvula sigue apagada y solo se habilita la memoria 1. El motor sigue encendido, la válvula está apagada, la memoria 1 se habilita, ahí está, y vamos a agregar más elementos aquí para la memoria 2, para la 3 y para apagar la 4. Entonces aquí son puros on latch porque todas están en ceros. Vamos a agregar y les asignamos su identificador, la memoria 2, la memoria 3 y la memoria 4. Listo. ¿Qué nos va a faltar? Vamos por la línea 5, que es la del paro. Igual podemos copiar y pegar. Y aquí solo dejamos un contacto que va a ser para el del paro. Aquí va a existir una regla, o más bien una excepción a esta regla. Nos menciona que es un 1, es un contacto normalmente abierto, a excepción del paro. Vamos a poner la excepción del botón de paro. ¿Por qué? Porque el paro está físicamente conectado normalmente cerrado, a diferencia del botón de start y de los sensores, que son elementos normalmente abiertos físicamente. El botón de paro está conectado normalmente cerrado. Entonces es el único que, si está en 1, se va a agregar un contacto normalmente cerrado. Entonces ponemos contacto normalmente cerrado del stop y le cambiamos aquí su identificador. Ahí está el paro. Y en el paro nos muestra aquí que ignora todos los demás elementos, no los colocamos, y manda a ceros todas las salidas. Entonces aquí habrá que cambiar al on latch y aquí habrá que cambiar al on latch. Entonces, si ya está toda la tabla de verdad en el código, vamos a cargar el programa, vamos a ver el simulador, a ver si funciona de forma correcta. Aquí con esta flechita nos movemos a esta parte donde podemos descargar el programa. Lo que hicimos, lo carga, digamos que al PLC del simulador, y le damos en Run. Recuerden, si nos marca aquí un recuadro amarillo, significa que esos elementos nos está permitiendo el flujo de la corriente. Nuevamente recordando que es como si tuviéramos aquí, bueno, dependiendo del voltaje de cada PLC, pero podría ser que aquí estemos alimentando con 24 volts y aquí estén los elementos que nos permitan mandar a habilitar una salida y cerrar el ciclo con 0 volts, o cerrar el diagrama o el circuito con 0 volts. Entonces aquí lo primero que habíamos dicho es presionar el botón de start. Aquí tenemos este elemento que nos va a modificar la velocidad del simulador. Voy a ponerlo ahí una velocidad media. Entonces le damos al botón de start, llega a su posición, se va llenando, se llena y sale. Voy a bajar la velocidad. ¿Sí? Ahí está, y sale. Y si se fijan, continúa el proceso sin tener que volver a presionar el botón del start. Ahí el sensor de proximidad, vamos a ver, ahí está apagado. Llega el contenedor, lo detecta, empieza a llenar, se apaga el motor, se empieza a llenar. Cuando se llena, cambia el estado del sensor de nivel y habilita el motor y cierra la válvula. ¿Sí? Ahí se está llenando, detecta el sensor, apaga la válvula y enciende el motor. Y así va a continuar
de forma indefinida. Presionamos aquí el botón del stop y ahí detiene todo el proceso. Muy bien, jóvenes, esto sería todo por la sesión de hoy y nos vemos en la siguiente. Cuídense.